hermanos, bienvenidos a esta reunión online. Los invito a alabar juntos. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Quería hoy compartirles unos versículos que se encuentran en el libro de Isaías, libro 40, versículos 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán.
caminarán y no se fatigarán. Amén. Estaba pensando en nuestra naturaleza, que lamentablemente es propensa a caer, y sabiendo esto, nosotros debemos cada día trabajar en no tener áreas flacas o ser débiles en algunas cosas. Y fácilmente podemos identificar si tenemos algunos síntomas de flaquezas. Por ejemplo, si estamos pasando un tiempo donde tenemos pocas ganas de orar, pocas ganas de buscar en la palabra del Señor una lectura que nos fortalezca, nos edifique. Cuando estamos ansiosos, malhumorados y aun cuando nuestra vida se ve como distante de la dirección del Señor. Bueno, cuando nosotros empezamos a encontrar estos síntomas en nuestra vida espiritual, lo primero que tenemos que hacer es volvernos al Señor. ¿Para qué? Para que Él renueve nuestras fuerzas, nos dé nuevas fuerzas. Porque dice su palabra que levantarán alas como las águilas. Esto me trae una imagen de que nosotros vamos a volar muy alto como las águilas. Iremos a lugares muy elevados, pero solo de la mano del Señor se pueden hacer estas cosas. Así que si nosotros estamos en un momento de debilidad, qué mejor momento para que el diablo venga a susurrarnos cosas que nos desmotiven, que nos dejen sin ánimo de empoderarnos de cosas que estamos actualmente haciendo. Quizás sirviendo al Señor en un área o en otra, y el diablo viene a susurrarte cosas que no te van a motivar para nada, al contrario. Entonces nosotros debemos ser fuertes. Dice en Santiago 4:7 que si nosotros nos sometemos a Dios, vamos a resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Así que hay muchas cosas que nosotros debemos poner en práctica una vez que detectamos algunos síntomas, pero debemos someternos a su palabra. También sabemos que Dios nos va a recibir con todo su amor, porque nos va a perdonar, nos va a limpiar, y nosotros tan solo tenemos que venir con ese corazón contrito, humillado, arrepentido a los brazos del Señor, y Él nos va a dar un sinfín de oportunidades en su servicio. Así que podemos estar sirviéndole como Él quiere que estemos identificados con esa identidad que Él nos ha regalado una vez que hemos venido a los pies de Cristo. Que perseveremos en todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestro camino, que perseveremos cada día en los regalos, en las bendiciones que el Señor nos ha dado, porque Dios quiere eso para nosotros, que perseveremos en sus pasos. Y si estamos cansados, su palabra nos dice que nos va a dar esfuerzo. Y cuando estemos esperando en Él, vamos a tener nuevas fuerzas. Que Dios les bendiga con esta palabra. Espero que les haya gustado. Y bueno, un saludo desde acá. Bendiciones. Tu gracia y compasión.
bienvenidos a esta reunión de celebración. Los invito a compartir esta alabanza juntos. Dios les bendiga a todos, estamos aquí en la Iglesia Renovando Vidas, desde Solimar, Uruguay. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Es un tiempo de bendición el que vivimos y vamos a compartir hoy algo en el libro de Apocalipsis, un estudio bíblico de este libro que creo que es el libro más esperanzador que hay en la Biblia.
A mí me llama la atención cuando Jesús en el Sermón del Monte dice: todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bueno, esa palabra se cumple en Apocalipsis, por ejemplo, entre tantas cosas. Y yo pensaba mientras leía este libro haciendo énfasis en algunos versículos, qué lindo es poder tener esperanza. Esperanza en cosas buenas, en que las cosas se van a cumplir, en que las cosas se van a dar. Y agradecido a Dios por esto. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 17. Creo que está en sus pantallas. Y dice lo siguiente: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Cordero con mayúscula, ¿verdad? Hablando de Jesús. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros y adoraron. Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Yo estaba pensando en este pasaje, y este pasaje lo podemos, si lo tuviéramos que poner en algún lugar en cuanto a alguna fecha, bueno, no tenemos fecha, obviamente, eso todos lo sabemos, pero sí el lugar sería al final de la gran tribulación. Ese sería el lugar donde podemos poner este pasaje. Y saben que el libro de Apocalipsis, hay muchas personas que no lo quieren ni siquiera leer, porque si lo leen dicen: entiendo el mensaje de las iglesias en los primeros capítulos y después no entiendo mucho. Entonces, no quiero leerlo o no quiero entenderlo. Y muchos no lo entienden y muchos tienen miedo a leer el Apocalipsis, porque si entran a leer el Apocalipsis piensan en el tiempo del fin y no tienen ganas de escuchar nada del tiempo del fin, y algunos hasta miedo tienen, ¿verdad? Difícil de entender no es fácil de entender. Y otra de las cosas de Apocalipsis que nosotros no podemos entenderlo a 100%. No conozco a nadie, a ninguna persona sobre la faz de la tierra que diga: esto va a ser así, de esta manera, 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 y así se va a cumplir, y esto es el libro de Apocalipsis. No, porque hay cosas que están escondidas en la palabra del Señor. Y Dios nos va a ir dando, y Dios nos da luz en determinados pasajes y los vamos entendiendo. Y sabemos en rasgos generales más o menos qué son las cosas que van a pasar. Tenemos más o menos en el sentido de la ubicación cronológica. ¿Certeza de que va a pasar? Eso sí, tenemos certeza de que lo que está escrito va a ser así. Eso es importantísimo y tenemos que
que saberlo. Y después el libro de Apocalipsis es un libro, si uno tiene que catalogar algún libro como bueno o esperanzador, no hay ninguno como el libro de Apocalipsis. Eso se lo aseguro. Porque el bueno triunfa sobre el malo. El libro de Apocalipsis da el triunfo al Cordero, al Hijo de Dios. Triunfa sobre este mundo. Luego de ese precioso triunfo, bueno, es todo lo que usted sabe de nuestra vida, que vamos a estar con Él y vamos a reinar y vamos a vivir una vida de victoria. Eso es hermoso. Por eso le digo, el libro de Apocalipsis es bueno, es lindo, porque es esperanzador. Vamos a entrar en algunos detalles que a mí me han llamado la atención y escribí algunas cosas y dice así: después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. En este caso, Juan, cuando tiene la visión del libro de Apocalipsis en una isla griega, en la isla de Patmos, una isla, es un pedazo de piedra que sale con forma de isla. Creo que ni playa tiene, es todo roca y acantilado. Él estaba preso en ese lugar. Y él allí tiene esta visión. Ya estaba muy, muy viejito. Y yo creo que estaba en una santidad total ese hombre. Una santidad total. Y cuando uno vive en cierta manera apartado de mal y para Dios, Dios le comienza a hablar, así como Dios quería manifestarle y lo hizo con él. Por eso nosotros hacemos énfasis muchas veces en vivir de una manera santa, de una manera sabia, de una manera sobre todo limpia de corazón, y sin pecado, porque es ahí donde Dios bendice. Mire, y acá lo habla, y habla de las ropas blancas, pero no nos vamos a ir de tema, sino que vamos a hablar de esto. Dice que en este caso Juan ve una gran multitud. Y cuando la Biblia dice una gran multitud, es una gran multitud. Dice que era tan grande que nadie la podía contar. ¿Y dónde estaba esa multitud? Dice que esa multitud tenía algunas características. Nadie la podía contar. Era de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, o sea, de toda etnia. Cuando nosotros hablamos de naciones, hablamos de etnias. Dentro de un país puede haber distintas naciones. Dentro de un país puede haber distintos idiomas, distintas etnias. Bueno, acá dice que había de todas las etnias. Y me hace acordar al pasaje que dice que cuando todos conozcan al Señor, bueno, ahí el Evangelio será predicado en todo el mundo, dice, y entonces vendrá el fin. O sea que hay muchas personas y muchos lugares que aún no conocen al Señor que van a estar acá en esta lista. Muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio, que van a estar en ese momento. Es interesante que lo entendamos, porque nosotros escuchamos muchas personas que ponen fechas a determinados acontecimientos de la Biblia y no hay fecha. Dios dice que el último tiempo será el tiempo de la gran tribulación, la cual va a durar 7 años. Y vamos a saber, y después se divide en 2 esos 7 años, ¿verdad? Y ahí está también el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Pero ¿quién me puede decir a mí el día que empieza esos 7 años? Es muy difícil. No, la Biblia no dice el día que va a empezar. Dice, si algún ángel del cielo lo anunciara, dice, no le crean, dice. Pero sí tenemos cosas seguras. Las cosas seguras que dice la Biblia es que el Evangelio va a ser predicado a todos. O sea que dentro de esto que está escrito acá, que dice tribus, pueblos y lenguas y naciones, son personas que van a conocer a Dios. Y por eso el libro de Apocalipsis es un libro esperanzador. Porque acá dice que de las naciones que menos nos imaginamos, van a estar allí, hermano. Van a estar allí delante del Cordero. Y no van a estar para ser enjuiciados, van a estar ya de parte de los salvos. Otra de las cosas interesantes de este pasaje es que todo el Antiguo Testamento
si bien Dios tuvo una visión global o mundial de su evangelio, de su palabra, estaba enfocada a la nación de Israel. Dios le dice a Abraham en el libro de Génesis, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, la bendición de Dios no era solamente con la nación de Israel, sino que era con todo el mundo. Ese era el camino. Dios tenía que elegir a una nación en la cual poner su nombre, que fue la nación de Israel, para cumplir su propósito de que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Y allí Dios le da a Abraham una promesa. Le dice, bueno, la salvación va a venir a través de tu simiente, acerca de Jesús. Pero la nación de Israel fue una nación donde ellos vivieron en cierta manera, de una manera muy... Solo la palabra y la ley de Dios era para ellos. Si bien la ley hebrea contemplaba a los prosélitos y contemplaba a los que eran de otras naciones y a los forasteros, porque le decía, ustedes también fueron forasteros, pero no había una explosión en cuanto a la ley de Dios que sea transmitida a todas las naciones, sino que la nación de Israel se quedaba con su ley e intentaba, fallaba muchas veces, pero intentaba mantenerse con la ley de Dios. Pero con la venida de Jesús, Él dice, es necesario que yo me vaya porque cuando me vaya va a venir el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo fue la que provocó justamente que todas las naciones pudiesen conocer el nombre del Señor. ¿Me van siguiendo? Entonces, la venida del Espíritu Santo es parte de todo eso que Dios tiene planificado desde un principio. Primero eligió un pueblo, le eligió nación de Israel, luego eligió al Padre de la fe diciéndole que van a ser en Él benditas todas las familias de la tierra. Y luego a través de los profetas hasta que se levantara el Salvador, el Libertador. Y luego que Él se levanta, Él dice, bueno, es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo. Hubo una gran persecución luego de la llenura del Espíritu Santo, una gran persecución. Y dice que todos los discípulos, a causa de esa opresión que había en la misma nación, fueron esparcidos por toda la tierra. Y allí comenzaron a predicar, y usted conoce ese pasaje mejor que yo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el Uruguay, hasta lo último de la tierra. Y esa predicación, esa locura que Pablo habla de la predicación que ha llegado hasta nuestros días y que nosotros seguimos en la misma locura. Yo creo que más que una locura, cuando pasan 2000 años y seguimos haciendo lo mismo, es porque algo especial hay. Más que una locura es estar cuerdo, es ser inteligente, ser sabio, entender la palabra de Dios. Bueno, esa locura hizo que todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas estuviesen o van a estar delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Vieron que dice delante del trono? No dice debajo, como en otra parte de Apocalipsis, delante del trono, en la presencia misma. Y mire cómo van a estar esas personas. ¿Cómo van a estar? Esas personas van a estar vestidas, no van a estar sin vestidura. Vestidas. ¿Y de qué van a estar vestidas? De ropas blancas. Y miren qué interesante. Dice que van a estar vestidas de ropas blancas y que van a estar ¿con qué más? Con palmas en sus manos. Primero, la Biblia aclara y Él nos enseña que Dios va a cambiar nuestros vestidos. Miren, hay personas que he conocido que están preocupadas por su apariencia física o por si son un poquito más rellenos, un poquito muy flacos. Tú dices, soy tan flaco que como todo el día para ver si engordo o no engordo. Miren, el Señor nos va a llevar y el envase va a quedar acá en la tierra. Lo van a enterrar y va a quedar allí, pero lo que nosotros somos, lo que nos hace diferente uno al otro, y ese Espíritu de Dios que nos ha dado vida, bueno, Dios nos va a dar a nosotros, cuando nos vayamos al cielo, nos va a dar una vestidura nueva. Nos va a dar, en cierta manera, como que nuestra imagen va a ser una imagen perfecta. Y nuestras vestimentas van a ser unas vestimentas perfectas, porque el blanco habla de la pureza. El blanco habla de pureza. O sea que las personas que van a llegar al cielo, que van a ser
miles y miles y miles y miles, porque dice una multitud que no se podía contar, van a estar todos en la misma condición. En la condición en la cual van a estar es la santidad. Por eso dice la Biblia, sin la santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. O sea que estas personas que están acá son personas que han sido santas. ¿Y a qué me refiero con la santidad? La santidad es apartarse del mal. Yo sé lo que está mal y decido no hacerlo, con la fuerza del Espíritu Santo. Y bueno, y me van a decir que estoy loco, pero sigo haciendo las cosas bien y confiando en la palabra del Señor. Y otra de las cosas interesantes de las ropas blancas es que un pecador, súper pecador, requete recontra pecador en la tierra, va a tener vestiduras blancas. O sea que Dios no hace acepción de personas. Todas las personas vamos a estar en la misma condición delante de Dios. ¿Vieron qué interesante es a través de la Biblia entender lo que son las ropas blancas? Igualdad de condiciones para todos. O sea, acá no hay, y lo dice, ni rico, ni pobre, ni nada, sino que todos vamos a estar en la misma manera delante del Señor. Y la segunda cosa interesante que dice de aquellas personas que van a estar delante del Cordero es que van a estar con palmas en las manos. A mí me hace acordar la entrada triunfal de Jesús sobre Jerusalén. Y vaya si ese fue un momento especial, el Domingo de Ramos. Dice que tiraban palmas. Pero si nosotros nos dirigimos al libro de Levítico, en el capítulo 23, del 39 al 40, del 39 al 43, al 42, allí, vemos que era un mandato, había sido un mandato de Dios en la ley antigua, celebrar el día de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos que se decía. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento la fiesta de los tabernáculos era una semana donde se celebraba la salida de la nación hebrea de la esclavitud de Egipto. Entonces toda la familia agarraban y cortaban ramas de árboles y de palmeras y hacían enramadas, la fiesta de los tabernáculos, hacían como unos tabernáculos y vivían, podemos decirlo de una manera, de una jerga criolla, hacían unas chozas y vivían una semana dentro de esas chozas para tener memoria de dónde Dios los había sacado. Entonces, imagínense que si será esperanzador el libro de Apocalipsis, que Dios no hace acepción de personas, que Dios nos da a todos la misma posibilidad, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, van a llegar delante de Dios. Todos con la misma posibilidad, con la misma ropa, todos de ropas blancas, con una figura, porque dice, seremos transformados en gloria, ¿no? Ya transformados, Dios ya nos da la transformación y aparte dice que va a ser tal nuestra alegría y el gozo de esa gente que iba a adorar a Dios, que iban a llevar las ramas, las hojas que simbolizaban la salida de tantos años de esclavitud en el pecado. Qué tremendo. Este pasaje, hermanos, es espectacular. Es espectacular. Jesús fue el que ha hecho el evangelio a todos. ¿Y quiénes son los que van a adorar? Todos. A judíos primeramente y también a griegos. Quiero que leamos Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Y dice la Biblia lo siguiente, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, versículo 18. Dice, Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Quiénes son los que van a llegar al cielo? ¿Van a ser los que viven en santidad? ¿Van a ser los que han aprendido a ser agradecidos con la vida nueva? Porque los que van con las como dice allí,
con palmas en las manos, son los que dicen, Señor, yo vengo con las palmas simbolizando que he aprendido a ser agradecido del lugar de donde me sacaste. Y la tercera cosa que dice el libro de Génesis es de los obedientes. O sea, con esas cosas, hermano, con la santidad, con el vivir agradecido de dónde Dios nos sacó, porque quizá no éramos de lo mejor y Dios nos ha cambiado, y viviendo una vida de obediencia, es de la manera que vamos a llegar delante del trono. Eso es hermoso. Otra de las cosas, y vamos al versículo 10, recuerden que esto es un estudio, por lo menos de una parte de este libro precioso de Apocalipsis, dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una de las cosas interesantes es que clamaban a gran voz, diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y una de las cosas que da a entender y una y otra vez en el libro de Apocalipsis es lo unánimes que estaban las personas. Lo unánimes. Unánimes para hacer algo específico, que en este caso era adorar a Dios. Entonces a mí me da a entender esta palabra que si este comportamiento que estos cristianos van a tener en el tiempo final es de esta manera, obviamente que este comportamiento debe ser el comportamiento que debemos tener nosotros ahora. Porque la Biblia dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Es como que hay y al revés, entonces es como que hay un ligamen. Es como que a veces hay una equivocación. En las personas dicen, sí, pero yo cuando me muera, Dios me va a perdonar y yo voy a estar con Él allá. Bueno, yo le quiero decir que no. Que todo el comportamiento que nosotros vamos a tener acá va a ser reflejado en el cielo. Qué distinto, ¿verdad? Entonces, si tenemos que agregarle una cosa a las ropas blancas, a la santidad, si queremos que agregarle una cosa al ser agradecido de dónde Dios nos sacó y entender de dónde Dios nos sacó para nunca más volver a aquel lugar, porque la semana esa donde ellos estaban, que era la fiesta de los tabernáculos, era para que entendieran que nunca más podían ser esclavos. Y Dios le dijo a Abraham, hablándole acerca de la obediencia, o sea que si nosotros obedecemos y si nosotros le sumamos la unanimidad en la adoración, ¿qué le parece a usted? Qué espectáculo, ¿no? Qué lindo. Clamaban a gran voz y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vamos a leer un poquito más. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Miren de qué manera adoraron. Una de las cosas que quiero comentarles de paso es que los ángeles no tienen la misma capacidad de nosotros de adoración, porque ellos han sido creados para adorar al Señor. O sea, nosotros estamos de un lado distinto y yo creo que el que Dios en este momento junte a todos en una adoración debe ser un momento muy, pero muy especial. Y dicen las formas en que adoraba, diciendo, versículo 12, dice, adoraron a Dios, diciendo, amén, que así sea. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben qué? Si nosotros podemos entender esto, que
si podemos entender esto de la adoración, vamos a mirar el Salmo 113:4 para entender un poquito. Y después quiero comentar algunas cosas. Salmos dice lo siguiente. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Qué es lo que adoraban? Adoraban la fidelidad de Dios. Adoraban el no doblar. Bueno, esto lo vamos a entender un poco más adelante, cuando estudiemos otra parte del Apocalipsis. Pero ¿qué otra cosa adoraban? Adoraban a Dios. Es como aquella persona que termina y logra la meta y logra aquello que ansió tanto y que luchó tanto, ¿no? Y al final dice, ¿sabe qué? Gloria a Dios que lo pude terminar. El no doblar las rodillas ante Satanás. Eso se adora en ese momento. Y cuando uno tiene muchas victorias y sabe que llega a la meta y está delante del trono, dice, Jesús, gracias porque estoy acá. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder, a ti porque tú. Y nosotros tenemos una actitud de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. Ahora, yo le voy a decir una cosa. El Padre, y nosotros somos padres de 4 hijos, ¿de qué nos alegramos? Nos alegramos de nuestros logros. Miren, yo le voy a decir algo. Nosotros nos alegramos de los logros de nuestros hijos, más que de los logros nuestros. Nosotros podemos tener logros y decir, qué lindo, qué bueno. Pero cuando un hijo nuestro tiene un logro, nosotros nos alegramos muchísimo más. Ahora, ¿no será que Dios también se alegra de nuestros logros? ¿No será que Dios también cuando nosotros estemos allá en el cielo y hasta los ángeles vengan a adorar con nosotros y Jesús quizá hable con los ángeles y le diga a los ángeles, miren a los 4 ancianos, miren toda esta multitud de personas que están, no doblaron las rodillas ante Satanás. Lograron terminar, lograron llegar, lograron estar acá. Y están vestidos de ropas blancas y han vivido una vida de obediencia y han entendido lo que es la fiesta de los tabernáculos, que han traído palmas en sus manos. Usted imagínense, ¿dónde va a quedar el diablo? ¿Acaso Job te sirve a Dios, te sirve a ti de balde? Le dijo Satanás a Dios. Miren, ese día va a ser, esta foto es para vos, Satanás. Hermano, yo no sé usted, pero yo quiero estar en ese grupo que juntos clamaban a Dios y adoraban al Rey. Los ángeles se unieron en la adoración. Aquellos que no doblaron sus rodillas delante de la bestia. Un pecador salvado aumenta la adoración. Se adora a Dios por los atributos de Dios, por la bendición de Dios y por la gloria de Dios. Es un libro esperanzador, Otra cosa más que quería compartir con ustedes es el versículo 15. Dice, por esto están delante del trono de Dios. Por esto están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y miren lo que dice en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué estamos? Porque nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. Por eso estamos ahí. Y cuando esto no se cumple la palabra de Hebreos, claro que sí. Claro que sí. Hermanos, se nos ha ido un poco el tiempo. Quizá podamos hablar
Quizá la semana que viene podamos hablar de Mateo 24, que habla del juicio final y coincide mucho con esta palabra. Pero quiero motivarte a esto. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Y yo quiero estar en aquel lugar adorando a Dios. Y cuando termine y cuando cosas buenas, cuando las personas quizá que estén a tu alrededor hayan hecho cosas malas, yo te quiero decir, si tenés hambre y de justicia, Dios te va a saciar. Si las injusticias de esta tierra te molestan en ese día, cuando estés clamando a Dios con todas esas personas, y vas a decirle, Señor, te seguí. El diablo ha querido que no siguiera, el diablo ha querido que blasfeme, el diablo ha querido que claudique, el diablo ha querido que deje de hacer las cosas bien, el diablo ha querido, pero acá estoy, Señor, acá estoy. Valió la pena. Y a todos los que están luchando en este tiempo les quiero decir, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena adorar a Dios, vale la pena ser obediente a la voz de Dios, vale la pena tener las ramas en nuestras manos que simbolizan el agradecimiento a Dios, de donde Dios nos sacó y el decir nunca más volvemos a ese lugar. Dios les bendiga a todos y vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Padre, te doy en este día por tu preciosa palabra, Señor. Quiero agradecerte porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, Señor. Tú eres un Dios esperanzador, Señor. Por eso te bendigo. Y si en esta noche hay alguien en su casa que ha perdido las fuerzas, yo quiero que piense en esta palabra, que piense en no doblar sus rodillas ante Satanás, que piense en el poder de Dios, que piense en ese tiempo cuando lleguemos delante de su presencia para adorar a Dios. Señor, fortalece y quita de la mente ahora toda duda, quita de la mente ahora, Señor. Oh, si tu mente has pensado en claudicar ahora, en el nombre de Jesús, reprendo todo pensamiento adverso que el diablo quiera poner en tu mente. Señor, y ponemos en la mente de las personas la esperanza viva de aquel que es fiel y que ha sido fiel y seguirá siendo fiel con nosotros. Dice tu palabra, Señor, y lo dijo el Señor Jesús, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, te damos. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares. Amén y amén. Hay poder